Para el siguiente ejercicio tenemos este cilindro que está conectado, bueno, en el cual hay dos pistones conectados por un resorte y en la parte de abajo tenemos agua, ¿listo? La parte intermedia de los pistones nos dicen que es vacío y en la parte de arriba tenemos una presión atmosférica P sub 0, ¿listo? Con esta información y bueno, más datos que nos dan ahí en el enunciado, nos dicen que encontremos la temperatura inicial y la presión que levantará el pistón superior, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer primero, pues es los dibujitos. Voy a hacer un dibujito de la situación inicial primero. ¿Qué sería? Bueno, más o menos algo así. Vamos a colocar aquí los dos pistones. Vamos a colocar aquí los topes. Aquí un resorte que los une. Y lo que está contenido dentro, que es agua, vamos a llamarlo el estado número 1, ¿listo? ¿Qué datos conocemos de este estado número 1? Aquí nos dicen al final del enunciado, el agua que inicialmente está a 50 kilopascales y con un volumen de 0.00206 metros cúbicos. Vamos a anotar esos datos. La presión en el estado 1 es de ¿cuánto? De 50 kilopascales. Y el volumen, ese es un volumen físico, ¿listo? Porque tiene unidades netas de metros cúbicos. El volumen en este estado 1 sería 0.00206 metros cúbicos, ¿listo? Eso es. ¿Qué más nos dicen? Por el momento no hay más información de ese. ¿Qué más nos dicen aquí? Miren, se encuentra sobre 2 kilogramos de agua. ¿Qué significa eso? Que también conocemos la masa, ¿no? La masa durante todo el proceso para el agua siempre va a ser la misma porque el agua no se saca ni se mete por ningún lado. No entra ni sale agua por ningún lado. ¿Listo? Entonces la masa, esa no la voy a colocar en el estado 1, la voy a colocar por aquí más arriba como un dato general. ¿Es de cuánto? De 2 kilogramos. Coloquémosla, especifiquemos aquí. Esta es la masa de agua, ¿listo? Es de 2 kilogramos. Bueno, ¿qué pasa cuando usted tiene dos datos? Hablándolo como tal, de estados termodinámicos, cuando nosotros tenemos dos datos significa que ya podemos calcular si está en líquido, en vapor, en zona mezcla, etc. Y eso es lo primero que vamos a hacer, ¿listo? Ya que nos preguntan la temperatura inicial. Entonces, la temperatura inicial, con dos datos de presión y volumen y la ayuda de las tablas, vamos a poder calcular la temperatura, ¿listo? Bueno, teniendo esto, lo que es la masa y el volumen físico, podemos obtener el volumen físico, perdón, el volumen específico del estado 1, ¿cierto? Que viene siendo el volumen físico sobre la masa, es decir, que sería 0,00206 dividido en ¿quién? En la masa, que es 2. Eso quiere decir que el volumen específico del estado 1 es igual a ¿quién? A 0,00103 metros cúbicos por kilogramo, ¿listo? Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es ir a consultar en las tablas para la presión que conocemos, ¿listo? Para una presión de 50 kilopascales, que es la presión que tenemos, ¿qué datos conocemos de tablas? En este caso vamos a buscar quién es VF y quién es VG, ¿listo? Son los volúmenes de líquido saturado y los volúmenes de vapor saturado. Entonces abrimos las tablitas. Aquí en saturación vamos a buscar la tabla de presiones porque tenemos una presión. ¿Cuánto es la presión? Miren aquí, presión a 50 kilopascales, ¿cuánto es VF y cuánto es VG? El dato de VF, 0,001030. 0,001030. Estos son metros cúbicos por kilogramo. ¿Y cuál es el dato de VG? El dato de VG, 3.2403. ¿Listo? ¿Para qué me interesaron estos dos datos? Usted lo que tiene que hacer ahora, después de tener VF y VG, es comparar el volumen suyo. ¿Cómo es el volumen comparado con esos datos?
¿Es menor a VF? ¿Es igual a VF? ¿Está entre VF y VG? ¿Es mayor a VG? ¿Cuál de los casos es? Observen que es igualitico, el volumen 1 y el volumen F son exactamente iguales. ¿Qué significa eso? Como el volumen del estado 1 es igualito a VF, significa que el estado 1 es líquido saturado. Líquido saturado, en otras palabras, significa que tenemos una calidad de ¿cuánto? De 0, ¿listo? Ahí está. Sabiendo que está en líquido saturado, entonces ya podemos responder la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? La temperatura. ¿Cuál es la temperatura del estado 1? Al estar en saturación, la temperatura la vamos a leer como la misma temperatura de saturación que tengamos ¿a cuánto? A los mismos 50 kilopascales. De estos 50 kilopascales vamos a leer la temperatura de saturación. ¿Cuál es la temperatura de saturación? Vamos a mirarla aquí en las salitas, miren. A 50 kilopascales es 81,32. Voy a colocarla acá. Para que quede especificado que esa temperatura también la saqué de las tablas, ¿listo? Lo que pasa es que usted concluye que como estamos en saturación, esa temperatura del estado 1 es la misma saturación y con lo cual nos quedaría que la temperatura 1 sería ¿cuánto? 81,32 grados Celsius. Listos, eso es. ¿Qué más nos preguntan del estado inicial? ¿Solamente esta? Tenemos otra pregunta, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta tenemos? La presión que levantará al pistón superior. ¿Listo? Entonces ahí como me preguntan ya una presión sobre el pistón, lo más seguro es que se haga como haciendo el diagramita de presiones para ese pistón. ¿Listo? Entonces venimos acá y vamos a decir lo siguiente. Bueno, voy a colocar aquí un titulito que diga pistón superior y vamos a tener la siguiente situación. Colocamos el pistoncito, ¿listo? Y vamos a colocar el diagrama de presiones. ¿A qué presiones está sometido este pistón? A la fija, 100% a la fija tiene la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿hacia dónde apunta siempre? Hacia abajo, ¿listo? Aquí viene lo que viene siendo la presión atmosférica. ¿Qué otra presión aplica sobre el pistón? También el pistón tiene una masa considerable. En el enunciado nos dicen que ese primer pistón, el pistón superior, tiene una masa de ¿cuánto? De 100 kilogramos. Ese dato es para el superior, ¿cierto? Dice, de los dos pistones, el superior con masa de 100, súper bien. Como la masa del pistón no es despreciable, sino que nos dan una masa de 100 kilogramos, aquí también tiene que estar actuando sobre este pistón, lo que llamaríamos sencillamente que la presión del pistón. Ahora, sabemos que este pistón también tiene un resorte, ¿sí o no? Si tiene un resorte, ¿qué significa? Que hay una presión que ejerce ese resorte. Aquí tenemos que analizar si esa presión del resorte va hacia arriba o hacia abajo. Nos dice el enunciado que este resorte está en estado natural cuando ¿qué? Cuando está en la parte más baja. Aquí dentro de los datos del enunciado nos dicen que, vamos a encontrar el dático. Miren, aquí. Cuando el pistón inferior descansa sobre el fondo, la fuerza del resorte es 0. Y cuando el pistón inferior... Ah, sí, ahí está bien. Cuando el pistón inferior descansa sobre el fondo, la fuerza del resorte, ¿cuánto es? 0. O sea, ahí nos están diciendo, cuando este pistoncito, el inferior, está sobre el fondo, la fuerza del resorte, ¿cuánto es? En otras palabras, lo que nos está diciendo es que la longitud natural del resorte es cuando el resorte está aquí, en el fondo. Pero, ¿qué pasa? Que no está en el fondo. ¿En dónde está? Un poquito más hacia arriba. Claramente el resorte, ¿cómo está? Y si está comprimido, ¿qué significa? Que él se quiere estirar. Estirarse lo puede hacer de dos maneras. Puede la punta de arriba subirla o puede la punta de abajo bajarla. Eso significa que nuestro resorte sobre el pistón de arriba hace fuerza hacia arriba. Mientras que sobre el pistón de abajo hace fuerza ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Listo? Habiendo hecho este análisis, entonces, ¿hacia dónde quedó la fuerza del resorte superior? Que es la que nos interesa. La del resorte superior, ojo, la del pistón superior, perdón. Hacia arriba.
Recuerden que estamos analizando el pistón superior, ¿listo? Entonces en ese pistón superior tiene una fuerza que lo impulsa hacia arriba, que es ¿cuál? La presión que está ejerciendo el resorte, ¿listo? ¿Falta alguna otra presión aquí? La de los topes, ¿sí? Estos topecitos que están aquí también están ejerciendo una presión, ¿listo? Que hace que el pistón que permanezca en equilibrio, ¿listo? Esa presión de los topes, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, oye, ¿no? Bueno, pónganle cuidado. ¿Cuál es la pregunta del ejercicio? Ojo con lo que voy a decir, no se me vayan a confundir. La presión que ¿qué? Cuando levante, los topes hacen algo. Entonces, aquí hay que considerar los topes para algo. Como nosotros la pregunta va encaminada hacia la presión necesaria para que se levante el pistón, ¿qué pasa cuando se levanta el pistón? Que inmediatamente pierde contacto con los topes. Y si pierde contacto con los topes ahí ya no van a jugar. Así que el diagrama de presiones va a quedar así, tal cual como está. Ojo, este no es el diagrama de presiones en el que estamos en el dibujo actual ni en el estado 1. Ese es el diagrama de presiones cuando ¿qué? Cuando el pistón se levanta, porque la pregunta está enfocada a cuál es la presión necesaria para levantar el pistón, ¿listo? Entonces, conclusión, ¿cómo nos queda esto? Para levantar el pistón, ¿cuáles presiones hay que vencer? La atmosférica y la del pistón. Bueno, ustedes de pronto están esperando que yo escriba presión del resorte y para presión atmosférica más presión del pistón, pero eso no es lo que voy a escribir. Eso sería si la pregunta fuera ¿cuál es la presión que debe ejercer el resorte? Pero no es la pregunta esa, la pregunta es ¿cuál? De forma general, ¿qué presión se necesita para levantar el pistón? Para levantar el pistón básicamente tengo que vencer dos fuerzas, la atmosférica y el propio peso del pistón. Ya que esta fuerza después le va a ejercer un resorte es otro cuento. ¿Sí me hago entender? Eso es. Entonces venimos acá y decimos, la presión es igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. ¿Pero quién es la presión del pistón? Es la fuerza que ejerce en el pistón sobre el área, ¿listo? El área transversal del cilindro. ¿Y qué pasa con esta área transversal? A ver. Me quedé sin espacio. Voy a ir acá. Ahora sí. Entonces venimos acá y decimos, la presión necesaria para levantar el pistón es la presión atmosférica más. ¿Cuál es la fuerza que se aplica en el pistón? Es el peso del pistón, que es la masa del pistón por la gravedad sobre el área. Y todos los datos los conocemos. ¿Cuál es la presión atmosférica? Si lo tomamos el dato estándar, son 101. Pregunta, ¿101.325 o 101.325? Se toma en pascales, porque todo ese jueguito de unidades que hay aquí nos da las unidades del Sistema Internacional de la Presión, que son pascales. Nosotros el kilo lo utilizamos únicamente para no decir 101.000, sino decir 101, más sencillito, ¿sí me hago entender? Pero como esa presión está sumada aquí con un juego de unidades, aquí entran kilogramos, entran metros, entran segundos, entonces todo ese juego de unidades siempre nos da ¿en qué? En pascales, así que esa presión de aquí tiene que también reemplazarla en pascales. Ojo con eso, esa cuestión es súper importante. ¿Cuál es la masa del pistón que estamos analizando? 100 kilogramos. ¿Cuál es la gravedad? Para sistema internacional, gravedad 9.8, dividido entre el área. ¿Cuál es el área? Es el área del pistón, que eso nos la dan aquí al principio del enunciado. Nos dicen que son 7,12, ojo con esto, centímetros cuadrados. Entonces venimos y reemplazamos el área como 7,012. ¿Cómo se pasa de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Multiplicando por 10 a la menos 4. ¿Listo? ¿Me colaboran con esa operación, por favor? Esta operación nos da 149.000. Mentiras, nos da es 1.000.000, ¿no?
1.498.929.1 ¿qué? Pascales. Ahora sí, si lo quieren pasar a kilopascales, para que ese número lo redondeen, ¿cuánto le damos? 1400, voy a colocarlo así, como 1499 kilopascales. Esa respuesta que acabamos de obtener ahí es la presión necesaria para levantar el pistón. Para elevar el pistón. ¿Cuál pistón? Acuérdense que tenemos dos. El superior, el pistón superior. Habiendo hecho esto, creo que queda solucionado el inciso A del ejercicio, ¿sí o no? Ahí está. Vamos ahora con el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Encuentre los valores finales de temperatura, presión y volumen específico y el trabajo que realiza el agua. ¿Listo? Bueno, para hacer esto, entonces vamos a llevarnos otra vez este dibujito. ¿Listo? Para el inciso B vamos a tener este dibujo y ahora lo que va a pasar aquí es que vamos a estar en el estado ¿qué? 2. ¿Listo? Bueno, para el inciso B, que está un poquito más complejo, vamos a analizar la siguiente situación. ¿Listo? Resulta que aquí vamos a entender lo siguiente. ¿Qué tenemos nosotros en el estado 1? Otra vez. En el estado 1, voy a colocar los datos que me interesan. Tenemos una presión de ¿cuánto? De 50 kilopascales y un volumen físico de ¿cuánto? 0,0, creo que era otro 0. 206 metros cúbicos, ¿cierto? Y aquí ya sabemos que la calidad en ese punto, ¿cuánto vale? 0. Habíamos llegado a que era líquido saturado, ¿no? Vamos a pasar de este estado a otro estado por medio de calentamiento. Cuando calentamos, ¿qué va a suceder? Venimos aquí a calentar. Cuando calentamos, inmediatamente la presión ya no va a ser la misma. La presión va a empezar a ¿qué? A aumentar. El volumen tampoco va a ser el mismo, va a empezar a aumentar. Y la calidad es así, la sabemos. ¿En cuánto queda la calidad? En 1, porque nos dice que se calienta hasta que llega a vapor saturado. ¿Listo? En este momento tenemos solamente un datico, necesitamos alguno de estos dos datos para poderle dar solución al ejercicio. ¿Listo? También podríamos analizar desde el punto de vista de la temperatura, pero por ese lado no hay nada que hacer porque esto se calienta y como se calienta la temperatura siempre va a estar ¿qué? Aumentando y no sabemos hasta dónde, lo único que sabemos es que se calienta hasta que llega a ¿qué? A vapor saturado. Así que aquí el juego o está con la presión o está con el volumen. ¿Listo? Para la cuestión del volumen sería asumir que el pistón llegó exactamente hasta dónde, hasta los topes, pero esa información no la tenemos, no nos dicen en el estado final llegó a llegó a vapor saturado, punto en el que justo tocó el pistón inferior tocó los topes, no nos dicen así, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí en el estado 2 cuando nosotros calentemos? Lo que va a pasar fijísimo es que este primer pistón, el pistón inferior, va a empezar a ¿qué? A subir, ¿cierto? Cuando él empieza a subir, ¿qué pasa con nuestro resorte? Se comprime más. ¿Qué significa que se comprima más? Que va a ejercer una presión sobre el pistón de arriba cada vez más grande, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta presión del resorte llega a 1499 kilopascales? Que fue la presión que hallamos aquí en este momento. En ese momento, nuestro pistón superior se va a empezar a levantar. Pero aquí estamos suponiendo que esa presión alcanzó a llegar a ¿cuánto? A 1499. Dato que por el momento es una suposición, no estamos 100% seguros. Pero vamos a partir de ahí. ¿Qué pasa si llegamos hasta ese punto? Que entonces estos topes van a quedar ahí en el aire
el pistón va a estar más arriba de los topes y aquí va a estar el resorte. ¿Qué va a pasar con este resorte? ¿Qué conocemos a la fija de ese resorte? En esta situación así como está. Que la presión que va a estar haciendo este resorte, si lo asumimos así, va a ser de 1499 kilopascales. Eso lo que estamos viendo es que el resorte alcanzó a llegar a la presión para levantar el pistón. Por sumatoria de fuerza sencillita, esta presión que está haciendo el resorte hacia arriba, también la va a hacer hacia dónde? Hacia abajo. Y si el resorte está haciendo esa fuerza también hacia abajo, ¿qué significa? Si nosotros le hacemos el análisis de presiones solamente al pistón inferior, ¿qué sucede? Aquí, este sería el pistón inferior, ¿listo? En el pistón inferior, ¿qué presiones se aplican? Solamente se aplica la del agua, que va hacia arriba. Esa es la que llamamos la presión 2, la presión del agua. Y hacia abajo, ¿qué presión está ejerciendo? Únicamente, ¿cuál? La del resorte. Recuerden que en este no tenemos presión atmosférica, porque esta cámara interior donde se encuentra el resorte es vacío. Eso significa que ahí no hay ninguna presión, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si en el pistón inferior solamente hay la presión del resorte y la presión 2, significa que la presión que habría dentro del recipiente sería la misma presión del resorte. ¿Que sería cuánto? 1499. Entonces voy a colocar aquí, miren, en presión 2, 1499, ¿qué? Kilopascales. Ojo, vuelvo y repito. Esta presión es asumiendo que en el calentamiento se alcanzó esa presión y por ende el pistón de encima alcanzó a levantarse, ¿listo? Ahorita más adelante vamos a hacer un análisis para ver si esa suposición tiene sentido o no tiene sentido. Si esto fuera así, ya tuviéramos dos datos y ya podríamos calcular a quién, al volumen. Entonces nos vamos a ir para las tablas y vamos a buscar a una presión de 1499 kilopascales y con una calidad de 1, ¿cuál es el volumen de vapor saturado? ¿Cuánto sería VG para esas condiciones? ¿Listo? Creo que el dato de 1499 no está, ¿cierto? Aproximamos a 1500, 1500 sí está. Miren, aquí es la presión de 1500, lo voy a aproximar. De 1499 a 1500 no pasa absolutamente nada. Usted puede interpolar entre 1400 y 1500, pero como 1499 está muy cerquita de 1500, le va a dar el dato prácticamente igual. ¿Cuál es el volumen aquí para esta situación? Sería 0,1317 metros cúbicos por qué? Por kilogramo, ¿listo? Ese sería el volumen G. ¿Cuál sería el volumen físico del estado 2 entonces? Sería la masa por el volumen de vapor saturado, porque recuerden que llegamos a vapor saturado. ¿Cuál es la masa? Es 2. ¿Y cuál sería el volumen 2? Bueno, aquí tenemos un pequeño cortecito. Acabamos de calcular el volumen en el estado final 2, que sería ¿cuánto? 0,2637. ¿Tiene sentido este dato o no tiene sentido? Si nos devolvemos aquí al dibujito del estado 2, es el volumen que estaría ocupando esta partecita, ¿listo? Es el volumen que estaría ocupando el agua en el estado 2. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos decía el enunciado que cuando el pistón inferior choca los soportes, el volumen es de ¿cuánto? De 0,3. ¿Qué significa eso? Que si nuestro pistoncito en el estado 2 hubiera subido, si hubiera subido más, ¿cuánto es lo máximo que puede subir? Hasta 0,3. ¿Pero cuánto nos dio? 0,26. Quiere decir que ¿qué? Que este dibujito así como está, vamos bien, está coherente la cosa, el volumen está menor que 0,3, quiere decir que es coherente la situación. Ahora, ¿qué tenemos que analizar aquí? Que el hecho, vamos a analizar aquí en el estado 1, el hecho de que este pistón suba, a ver, aquí, otra vez, pónganle cuidado, el hecho de que este pistón suba, ¿ya me garantiza que también sube el de arriba? Todavía no. ¿Qué es lo que me garantiza que ese pistón suba? Que la presión cuando este va subiendo llegue a ¿cuánto? A 1500. Eso todavía no lo hemos asegurado. Lo único que aseguramos es que ese pistón ya subió hasta una parte
y que no llegó a 0,3 metros cúbicos. Vamos ahora a mirar si efectivamente ese pistón subió, y si nos da que sí subió, quiere decir que la suposición que hicimos desde un principio está bien hecha. Ojalá sea así, porque si no, todo lo que estamos hablando aquí no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para saber si este pistón subió o no subió? ¿Conocemos el volumen hasta los topes? Sí. ¿Conocemos el área transversal del pistón? Sí. Con esos dos datos, ¿qué podemos hallar? Puedo hallar la altura a la que se encuentra el pistón superior inicialmente. Para eso decimos lo siguiente. Sabemos que por ecuaciones sencillitas, el volumen es el área transversal por la altura. Si coloco el volumen del estado 1, entonces me va a dar la altura del estado 1. Eso quiere decir que la altura en el estado 1 es igual a ¿quién? Al volumen del estado 1 sobre el área. ¿Cuál es el volumen del estado 1? Ah, pero aquí no es el estado 1, perdón. Porque para nosotros el estado 1 era cuando estaba a 50 kilopascales. Más bien voy a colocarlo. ¿Cuál es el volumen de los topes? Volumen de los topes sería el área transversal por la altura de los topes. O sea que la altura de los topes es igual al volumen de los topes sobre el área. ¿Cuál es el volumen cuando estamos justamente en los topes? Se nos lo da el ejercicio que es 0,3. ¿Y cuál es el área transversal de todo ese sistema? También la conocemos, 7,012. Pero esa ahí como está en centímetros cuadrados, hay que pasarla. Multiplicamos por 10 a la menos 4. ¿Y esa operación cuánto nos da? La altura de los topes es igual a ¿quién? Uy, ese dato está un poquito raro, ¿no? 427 metros. Entonces, bueno, ese datico ese que nos da sería 427,8 metros. Si vengo aquí a mi dibujo, ¿qué es lo que acabamos de decir? Que la altura, aquí hasta donde van los topes, ¿es de cuánto? ¿Esa altura aquí de cuánto es? 427 punto ¿qué? ¿Punto 8? Ok. Bueno, son conscientes ustedes que este dato también corresponde con la longitud natural del resorte, ¿no? Porque nos dicen que cuando el resorte toca la parte inferior y aparte está sobre los topes, es cuando el resorte no ejerce fuerza, ¿listo? Bueno, pónganle cuidado. Vamos ahora a tratar de calcular la elongación del resorte. ¿Se puede calcular la elongación del resorte? La respuesta es sí. Para ello necesitamos primero hallar K. ¿Cómo se halla K? Nosotros sabemos aquí el estado 1, ¿qué fuerzas están actuando en el estado 1 en ese pistoncito? Solamente la del resorte y la del agua internamente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto lo siguiente acá. En el estado 1, ahora sí es en el estado 1. En 1, vamos a colocar aquí pistón inferior. ¿Qué sucede en el pistón inferior cuando estamos en el estado 1? Que sobre el pistón solamente tengo dos presiones actuando. ¿Cuáles son las dos presiones? La del agua, que tira hacia afuera. Esta sería la presión 1, es la que llamamos 1, la presión del agua en el estado 1. Y el resorte, que es el que no deja que el agua salga, tiene hacia abajo el pistón, que sería la presión del resorte, ¿cierto? ¿Hay más fuerzas ahí? No. ¿Y esas dos presiones están equilibradas? Por supuesto que sí, el pistón en el estado 1 está en equilibrio total, no se está moviendo. Eso quiere decir que la presión en el estado 1 es la misma presión del resorte. Esa presión en el estado 1 la conocemos que es 50 kilopascales. Ese es dato conocido. La presión del resorte no la conocemos. ¿Cómo se calcula la presión del resorte? Como la fuerza del resorte dividido entre ¿quién? Entre el área, ¿cierto? O sea que la presión es igual a ¿quién? A la fuerza del resorte. ¿Cómo se calcula la fuerza del resorte? Como K por X. Sí, es fuerza del resorte, ley de Hooke. K por X. Nada de masa por gravedad. Masa por gravedad es para los pistones, cuando tienen masa, ¿listo? ¿Esa X la conocemos? No la conocemos, pero hay un dato que sí conocemos del estado 1, que es el volumen. ¿Sí o no?
Si usted le hace aquí un diagramita de esta cuestión en el estado 1, ¿qué encontramos? Esto de aquí es que ese es el que llamamos el volumen de los topes, ¿sí o no? Que es 0.3. Esta distancia aquí, ¿quién viene siendo? No hay necesidad de incorporar el volumen de los topes. Simplemente, ¿qué distancia viene siendo esta de acá? No hay necesidad de... Esta distancia que está aquí, miren, es la que llamamos la distancia X. Porque miren, ¿cuál es la longitud natural del resorte? Es desde aquí hasta ¿dónde? Hasta la parte de abajo, ¿cierto? X es la distancia que se comprime el resorte. ¿Cuánto se comprime este resorte sabiendo que aquí es donde está la longitud natural? Pues lo mismo que suba el pistón inferior. Coincide esa distancia. Lo que sube el pistón inferior es la misma distancia que se está estirando el resorte. Bueno, que se está estirando no, que se está comprimiendo. Conclusión, ¿qué significa eso? Que yo perfectamente puedo establecer la siguiente relación. Si multiplico esa X por el área transversal, ¿qué obtengo? El volumen del estado 1. O sea que esa X a qué es igual. No me vayan a confundir esa X con la X de calidad. Esa X es la de la elongación del resorte. Ojo ahí. Esa X a qué es igual entonces. Al volumen del estado 1 sobre el área. Entonces venimos acá a esta ecuación y ¿cómo nos queda si reemplazamos esa X? Presión en el estado 1 es igual a ¿quién? Acá por X. ¿Pero quién es X? Es el volumen en el estado 1 sobre el área. Pero como ya tengo otra área aquí, me va a quedar área al cuadrado. O sea que la constante del resorte a qué es igual. Es igual a A cuadrado por la presión en el estado 1 sobre el volumen 1. Con lo cual, esa constante ya la podemos calcular. Nos queda acá igual a ¿quién? ¿Cuál es el área? 7,012 por 10 a la que a la menos 4 y todo esto al cuadrado nos va a dar un número bien pequeño. La presión 1 era 50 kilopascales. Recuerden que como aquí estamos haciendo con más variables, no hay que reemplazarla en kilos, sino hay que reemplazarla en pascales normalitos. Así que aquí reemplazaríamos 50.000. Y el volumen del estado 1 lo conocemos, que lo sacamos con las tablas y todo eso. ¿Se acuerdan cuánto era? Era 0, era 0,00206. ¿Cuántos ceros eran? ¿2? 0,00206. Vamos a verificarlo, que no nos vaya a quedar mal. Es decir, miren acá, 0,00206. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esta operación? Sería la constante del resorte, que nos daría igual a... Esta nos daría 11,93 por 10 a la que... perdón, ¿qué unidad es? Newton sobre metro, ¿listo? Con esto ya tenemos la constante del resorte. Ahora, ¿para qué quiero yo esa constante del resorte? La quiero para calcular cuánto está comprimido el resorte en el estado 2. ¿Ese resorte cuánto está comprimido? ¿Listo? Entonces vamos a calcularlo de la siguiente manera. Ustedes saben, entonces aquí voy a volver al estado 2. Estado 2, ¿listo? ¿Qué pasa en el estado 2? Que nosotros sabemos que la fuerza que está ejerciendo el resorte es de ¿cuánto? De 1499 kilopascales. ¿Por qué la fuerza del resorte era esa? Porque asumimos que alcanzaba a levantar el pistón. Y si alcanza a levantar el pistón, entonces la fuerza que está ejerciendo es de 1499. ¿Qué sabemos de esa fuerza? De esa fuerza sabemos por ley de Hooke que es igual a ¿quién? A K por X. O sea que la elongación del resorte en el estado 2, ¿de cuánto es? Es la fuerza del resorte dividida entre K. ¿Cuánto es la fuerza? Pero aquí hay que tener en cuenta la presión atmosférica y demás cosas, ¿no? No, mentira, nada. No. Ahí está bien. Ahí está bien. Bien. Pero aquí estoy cometiendo un pequeñísimo, de hecho, grande error. Esto no es fuerza, ¿esto es qué? Presión. Aquí me falta, que es en kilopascales. Presión del resorte es la fuerza sobre el área. Aquí me faltaría, para despejar X, ¿qué haría falta aquí? A ver, vamos a hacerlo otra vez, despacito, para no embolatar la cosa. Esta presión del resorte, ¿a qué es igual? A la fuerza del resorte dividido entre el área. ¿Y la fuerza del resorte quién es? K por X.
O sea que la elongación del resorte, ahora sí es igual a ¿quién? A el área multiplicada por la presión del resorte dividido entre K. O sea que X es igual a ¿quién? ¿Quién es el área? 7,012 por 10 a la menos 4. La presión ahora sí que es 1499, pero como están kilopascales, le ponemos 3 ceros para llevarla a pascales, dividido entre K, que los acabo de dar ¿cuánto? 11,93. ¿Cuánto es esta elongación? Esto nos daría 88,5 metros. 105. O sea, 88,1. Listo. Esa es la elongación del resorte. ¿En qué estado? En el estado 2. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros conocemos el volumen 2, ¿cierto? Eso ya lo calculamos. Lo sacamos, ¿cómo fue que lo sacamos? Con tablas. Eso quiere decir que el volumen 2 aquí es igual al área por la altura del estado 2. O sea que la altura del estado 2 es igual a ¿quién? Al volumen 2 sobre el área. Y ese volumen 2, ¿se acuerdan cuánto nos dio? Yo no me acuerdo, vamos a buscarlo. El volumen del estado 2 estaba por aquí. Mírenlo, 0,2637. Ese es el volumen del estado 2. Dividido en el área, que es 7,012 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos da esta altura? Esta nos daría 376,06 metros. Y ahora, con todo eso que acabamos de hacer, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a coger el estado 2, que era este. Y con este estado 2, ¿qué vamos a comparar? Bueno, aquí lo necesito cauchirris, bien con pendientes para que me ayuden, que no nos vayamos a equivocar en nada. Bueno, pónganle cuidado. ¿El juego de alturas coincide? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? A ver, otra vez. Otra vez. ¿Cuál es la altura de los topes? 428. Acuérdense que esto que estoy haciendo aquí es para el estado 2. ¿Listo? Que borré aquí el 2. ¿Cuál es la altura aquí de este pistón inferior? Esta sería la altura en el estado 2, la altura del agua en el estado 2, que fue la que acabamos de obtener, ¿qué es cuánto? 376,06 metros. ¿Cuánto es la elongación del resorte? ¿Y cuál es la longitud normal del resorte? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuánto es la distancia desde el pistón hasta donde llega la longitud natural del resorte? ¿Yo estoy haciendo bien las cosas? A ver. Bueno, aquí el análisis es el siguiente. ¿Cuál es la distancia entre pistón superior y pistón inferior? ¿Cuál es la distancia entre ellos? Para todos es claro que la distancia entre ellos la está definiendo ¿quién? El resorte. ¿Qué pasa si le ponemos a este resorte longitud natural? O sea, pongamos un escenario en el que aquí no está comprimido, elongación igual a 0. ¿Cuál sería la distancia entre los dos pistones? Sería la longitud natural del resorte, que es, nos dice el enunciado, que esa longitud natural es desde los topes hasta el piso. O sea que aquí la distancia entre estos dos, ¿cuánto sería? 427,8, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el resorte sí está comprimido. ¿Cuánto está comprimido? Y si está comprimido 88, ¿qué quiere decir? Que la distancia aquí no es 427. ¿Sería cuánto? 427 menos 88. Hágame varias de esa suma. ¿Cuánto da? Esa resta, perdón. 300.
39. Bueno, no me voy a fijar en decimales, estamos hablando de 300 metros, no me voy a fijar en decimales. Es 339, ¿sí? Y decimales. Ahora, esta distancia más este 88, pues da la distancia. Bueno, conclusión. Sabiendo que el resorte está estirado a 88, la distancia entre los dos pistones, ¿de cuánto es? De 339. Y entonces aquí es donde viene la conclusión final. Acabamos de concluir que la distancia entre estos dos es ¿de cuánto? De 339. ¿Y eso qué significa? Que si usted suma este más este, le da como conclusión que es más grande que este. Y usted concluye que sí tiene sentido que este pistón se haya elevado. Si esta suma de estos dos nos hubiera dado menor a 427, ¿qué significa? Que nuestro pistón superior todavía no se ha elevado. Pero nosotros ya acabamos de calcular que la distancia total, ¿cuánto es? Háganme el favor y suman esos dos datos. Si sabemos que de aquí hasta aquí hay 339, ahí lo coloco bonito. O sea, si esta parte da 339, eso quiere decir que la altura total del cilindro superior en el estado 2, ¿de cuánto es? 700. ¿700 qué? 15. Bueno, 715 metros. Los decimales no me importan. La cuestión es que acabamos de encontrar por cálculos con los datos que tenemos que la altura del pistón superior es 715. Y efectivamente ese dato es más grande que ¿quién? Que 427.8, lo cual nos permite concluir que efectivamente el pistón de la parte superior sí se separa de los topes. Y como sí se separa de los topes, la suposición hecha en un principio, ¿cuál fue la suposición hecha en un principio? Que esta presión era la misma de 1499. ¿Se acuerdan que para hacer todos esos cálculos partimos de que la presión era 1499? ¿Pero en qué nos basamos para decir que esta presión era eso? Nos basamos en el supuesto de que el pistón sí subía. ¿Y el pistón sí subió? Sí, porque alcanzó una altura más grande que los 427.8 que tenía originalmente. En conclusión, este ático de presión que nosotros colocamos en un principio está bien colocado. Este volumen que hallamos en un principio está bien calculado. Y por ende solo nos faltaría calcular un dato para el estado termodinámico de ahí, que es la temperatura. ¿Listo? En ese momento ya podemos estar seguros que el volumen aquí en esta parte es de ¿cuánto? Voy a colocarlo porque ya soy 100% seguro que sí es. ¿Qué es cuánto? 0,2637 metros cúbicos. Y ya el último ático que nos faltaría para completar este estado, ¿cuál sería? Voy a colocarlo aquí mismo. Nos faltaría ¿cuál ático aquí para completar? Uy. Miren, aquí para completar nos faltaría solo la temperatura del estado 2, que sabiendo que está en vapor saturado, únicamente nos vamos a la tabla de saturación, donde la presión es de ¿cuánto? De 1500, no hay que hacer nada más. Venimos aquí, presión de 1500, leemos temperatura, que es ¿cuánto? 198,29 grados Celsius. De esta manera ya tendríamos presión, volumen y temperatura del estado 2. ¿Faltaría cuál volumen? El específico. Este volumen específico del estado 2 no tiene misterio. Simplemente ¿qué hay que hacer? Volumen específico sería el volumen sobre la masa. Sabemos que la masa ¿cuánto es? 2. Eso ahí no tiene misterio. ¿Cuánto nos da ese ático de volumen dividido en 2? Eso les daría 0,117, ¿sí? ¿Ya lo teníamos de las tablas, el volumen del estado? Ah, era el BM. Eso, entonces no, ya está, ya está. Ya está. Ah, míralo aquí. Ese, 0,317. Ahí lo tenía bien. Metros cúbicos por kilogramo. Y ya lo único que faltaría sería que el trabajo que realiza el sistema, ¿cómo es la pregunta? Y el trabajo que realiza el agua. ¿Cuál es el trabajo que realiza el agua?
Para la cuestión del trabajo, vamos a mirar la siguiente situación. El trabajo que está realizando el agua en este ejercicio son 3 trabajos. Un primer trabajo por la expansión propia del agua. ¿Listo? Resulta que como estamos al principio en un volumen 1 y luego en un volumen 2, hay un trabajo por expansión. Un trabajo debido al cambio de volumen. ¿Listo? También tenemos otro trabajo debido a ¿quién? A la compresión que se le hizo al resorte. Como el resorte se comprimió, ahí también tenemos un trabajo de resorte. ¿Listo? ¿Y qué pasó con el pistón superior? Que es el que tiene una masa considerable. El pistón superior también subió hasta una determinada altura. ¿Qué significa eso? Que ahí también hay un trabajo gravitacional para elevar en altura a ese, bueno, más bien llamémoslo trabajo del pistón superior. Llamémoslo más bien así para que no quede tan... Trabajo del pistón superior. ¿Listo? Venimos y decimos lo siguiente. ¿Qué pasa con el trabajo de expansión? Que muy clarito, y ya lo habíamos dicho nosotros también, en el enunciado lo dicen, y nosotros también ya lo habíamos analizado, que la cámara que hay aquí, ¿qué pasa? Es una cámara de vacío. Eso significa que el trabajo de expansión vale 0. Entiendan por qué vale 0 el trabajo cuando es en el vacío. Porque este resorte, bueno, más bien ese pistón, no tiene nada que lo tranque, no tiene nada que le haga una fuerza en contra. Ese pistón, si fuera por él, se mueve tranquilito a lo largo del vacío. Y eso no necesita ninguna fuerza, ¿sí me hago entender? En cambio, cuando yo tengo aquí otra sustancia, ¿qué pasa? Esa sustancia sí me ejerce una presión, una fuerza en contra, que es el trabajo que uno llama el trabajo por expansión. Pero como aquí es vacío, ¿qué pasa? Eso es teoría, siempre que un sistema se expanda en el vacío, ese trabajo vale ¿cuánto? 0. ¿Listo? Eso es. ¿Cómo se calcula el trabajo del resorte? Entonces venimos aquí. Trabajo del agua es igual a ¿quién? Al trabajo del resorte. Estos hay un poquito de ecuaciones. Se calcula como un medio de la constante del resorte por la x final al cuadrado menos la x inicial al cuadrado. ¿Recuerdan esto? Trabajo para un resorte es un medio de k por x cuadrado. Eso se obtiene, si no se acuerdan, la fuerza del resorte es k por x. Cuando se integra la fuerza con la distancia, ya el trabajo, la integral de x por dx es x cuadrado sobre 2, que es esta ecuación que estamos planteando acá. Solo que como tenemos un estado inicial y un estado final, pues hay que restarlas. ¿Listo? Eso es. Más, ahora, ¿cuál es el trabajo del pistón? Para elevar el trabajo de altura, es el que conocemos clásico como masa por gravedad por la diferencia de altura, lo que ella subió, mgh. ¿Listo? Energía potencial gravitacional. ¿Todos los datos los tenemos? De esos datos que están aquí, conocemos la constante del resorte, esa ya la hallamos. ¿Quién es la x final? Acuérdense que x es la elongación del resorte. ¿Cuánto está elongado el resorte en el estado final? Esa la calculamos, que era 88, la tenemos. ¿Cuál es la elongación del resorte en el estado inicial? Esta no la tenemos, pero obviamente la podemos calcular y se hace de la siguiente manera. Por si alguien está perdido, la elongación del estado inicial era aquí en el estado 1, esta x, que esa sería la elongación. ¿Cuál es esta altura? ¿Se acuerdan? Que la utilizamos para calcular esta relación. Si nosotros conocemos el volumen del estado 1 y conocemos el área del pistón, podemos calcular esta altura del estado 1, que corresponde con la misma elongación. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, por aquí. Aquí. Vamos a hacerlo aquí mismo, no pasa nada. El volumen en el estado 1 es la altura en el estado 1 por el área transversal, ¿sí o no? O sea que la altura en el estado 1 es el volumen en el estado 1 sobre el área transversal. ¿Cuál es el volumen del estado 1? 0,00206 sobre el área, que es 7,012 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos da esta operación? La altura del estado 1 es igual a 2, uy, tan pequeñita. Listo. Esa es la altura que tenía en el estado inicial, que básicamente es la elongación del estado inicial. ¿Listo? O sea, eso aquí lo que tenemos es x inicial, ya lo tenemos. ¿Esta masa cuál es? Es la masa del pistón, que también la conocemos, la gravedad la conocemos. ¿Y quién es delta H? Sería la diferencia de alturas
Del pistón. ¿Cuánto subió el pistón? Para eso venimos aquí a ese gráfico que hicimos. ¿Cuánto subió el pistón? Desde aquí donde estaba al final hasta donde llegó, ¿qué distancia hay? Básicamente lo que les estoy diciendo es lo siguiente. El pistón superior inicialmente ¿a qué distancia estaba? A 427,8. Cuando subió, ¿hasta qué distancia llegó? A 715. O sea que, ¿cuál fue el delta de altura de ese pistón? Esta de aquí, ¿cuánto es este delta de H? ¿715 menos 427 les da 287.2? 287.2 metros. Bueno, tenemos entonces el delta H, ¿que es cuánto? 287.2. Miren, esta es la distancia neta que subió el pistón superior, ¿listo? Entonces con esto ya tenemos este delta H, así que ¿qué pasa con esta ecuación? Ya la tenemos completa, vamos a repasar los valores. El trabajo que está realizando el agua, ¿a qué es igual? A un medio de K. ¿Cuánto nos dio K? Por favor, alguien que tenga ahí los datos, supera la mano. 11.90 y qué? 96. 93, ok. ¿Qué multiplica a quién? X final, la elongación final, ¿cuánto era? 88.1 al cuadrado. Elongación inicial, que es esta H que hallé, la altura de 1, 2,93 al cuadrado, más la masa del pistón, 100, la gravedad, 9.8, y la altura, la que acabamos de hallar, 287.2, algo así. Lo cual nos da un trabajo del agua igual a, esto nos da, ¿cuánto? 327.702. ¿Y qué unidades tiene esto? Como todo lo utilizamos en el Sistema Internacional de Medidas, ese trabajo nos va a dar en unidades de joules. Ya si lo queremos pasar a kilojoules, simplemente dividimos entre 1000 y nos daría ¿cuánto? 327,7 kilojoules. Con esto, mis queridos amigos, quedaría finalizado el ejercicio. Espero lo hayan entendido. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.